Bueno, pues nos hace muchísima ilusión hoy en el iGlú tener aquí a Víctor Gomollón, de la editorial de Quirangí, de Zaragoza, una pequeña editorial independiente, si no me equivoco, funcionando desde el año 2011. Sí. Totalmente reconocible por lo selecto de sus propuestas, como su cuidada presentación, como un concepto global, el libro, tanto de contenido como de forma. Y va a estar charlando con Andrés Pérez Perruca, batería, sobre todo, vamos a decir, del Niño Gusano, que es el eje del libro que presentan, Vida de un pollo blanquecino de piel fina. Y bueno, lo más interesante va a ser oírlos a ellos antes que a mí. Un inciso. Como me ha presentado como pequeña editorial, yo lo digo siempre, lo de pequeña editorial, porque es una editorial muy pequeña, es unipersonal, digamos que me encargo de todo. De todo, es de buscar, leer los manuscritos, llegar a acuerdos con el autor o con la autora, luego maquetar, luego diseñar el libro, luego moverlo por redes, enviarlo a la distribuidora. Bueno, pues todo eso es el trabajo que hago, con la ayuda inestimable de Isabel, que está ahí al fondo, porque sin ella no podría hacer todo esto. Pero bien, yo digo siempre que soy una editorial pequeña o pequeñísima, pero luego cuando lo dicen otros siempre me queda como raro. Digo, no tan pequeña, pero sí, vamos, es así de pequeña. Empezó en 2011, ¿cierto? Y lleva unos 60 y pico títulos. Publico pocos títulos al año. Y bien, hoy veníamos a hablar de este libro especial, que en casa lo llamamos La Plaquette. Que es este librito, que en un principio iba a ser un poquito más grande, ¿verdad? Había para que fuese más grande, sí. Bien. Se podría decir que este libro es una biografía del Niño Gusano, pero además de eso es mucho más, bastante mucho más. Yo le digo que a la vez también es una novela de crecimiento, una novela de formación, porque hay muchas notas a pie de página que cuentan cositas pequeñas de la infancia de Perruca, y a la vez es también como un compendio musical, y a la vez también es una reflexión sobre el boom, si se puede llamar así, el boom del indie en España, que no surge porque sí, sino por esas pequeñas casas, y al igual que las pequeñas editoriales, esas pequeñas discográficas que se fijaron en un tipo de música que en ese momento era diferente y que no entraba, quizás no entraba en los grandes sellos. Por eso que a veces se puede equiparar, ¿no? Lo que pasó con las pequeñas discográficas en España y luego el boom que hubo de pequeñas editoriales. Yo me siento muy cómodo con esa idea, ¿no? Y creo que realmente los padres de todo eso fue más la industria discográfica que lo literario. Y bueno, ya te voy a hacer la primera pregunta, que es la pregunta de rigor. ¿Cuánto de verdad hay en este libro, Perruca? Me alegra que me hagas esta pregunta. Bueno, yo primero quiero agradecer a iGlú por la invitación, que es una librería preciosa y a la que volveremos seguro a comprar o a visitar o a lo que sea. O sea que muchas gracias, porque las pequeñas librerías como esta, pequeñas en el buen sentido todo el tiempo, son absolutamente imprescindibles para que se sigan haciendo buenos libros, porque son las que hacen lectores también. Estas librerías son las que hacen lectores. Las grandes superficies muchas veces son las que los matan y estas librerías son las que los hacen. Eso está clarísimo. O sea que gracias a todas las librerías y en especial a iGlú hoy.
Y gracias a Huesca, que hay mucha gente que a nosotros, por lo menos en la época del Niño Gusano, o luego con Tachenko, incluso cuando vine con Bigot, nosotros en Huesca siempre nos hemos pasado muy bien y Huesca siempre nos ha tratado muy bien, que a veces ves, tal vez por el tema futbolístico, yo qué sé, que hay ahí como muchos, muchos enconamientos o muchos odios o rencillas, pero yo creo que tanto en Huesca como en Zaragoza somos muchos los que nos consideramos hermanos o primos hermanos o que somos lo mismo y creo que eso hay que decirlo porque parece que hacen más ruido lo contrario. Y muchas gracias a Víctor porque precisamente, como él comentaba, es una editorial, o como sabéis todos, muy selecta y muy seleccionadora y elige muy bien y muy pocos proyectos y que uno de los elegidos, y además en un trabajo tan arduo durante tantos años y tantas horas, tantas madrugadas dedicadas directamente por Víctor en persona, porque Víctor hay evidentemente, como todos los editores, trabajos tanto de corrección como de edición que se reparten, se encargan a diferentes personas que se dedican a eso. Pero para la edición, tanto literaria como para la propia maquetación y demás, Víctor tuvo muy claro que él tenía que hacer directamente toda la maquetación y todo el proceso y yo me tenía que hacer la autoedición de dejar aquellas 3.000 páginas de libro acabado en algo que fuese un ladrillo, que además en la primera edición, que es la que tenemos aquí, tiene incluso color de ladrillo. Un poco el acuerdo fue, si cabe en un ladrillo, lo sacaremos. Y muchas gracias sobre todo a todos por venir, que es muy difícil sacar tiempo hoy en día y más para dedicar a una cosa pues que a lo mejor podrías tener otras obligaciones y más un sábado por la mañana tan bonito. O sea que muchas gracias a todos vosotros por haber venido, de verdad. Si os queréis servir algo de comida o de bebida, puede ser ahora, puede ser a mitad, puede ser después. Además, sabemos perfectamente que cuanto más bebes, más compras también, más te desinhibes. O sea, ya puede ser el nuestro o alguno de los otros que está en la librería. O sea que bebed y comed, que eso siempre está bien. Y ahora voy a responder a tu pregunta, pero antes también, como punto de partida final del comienzo, quiero decir que yo he venido aquí para que Víctor me diga cosas bonitas, me diga cosas buenas, porque hubo una cosa que nos pasó durante los 7 años últimos más o menos de edición, sobre todo ya en la última parte de concepción del libro, que era muy curiosa, que cada vez que Víctor me iba a decir algo bueno, algo positivo del libro, se cortaba la conexión. Yo iba en un tren y perdía la conexión, o estábamos en casa o él estaba de viaje. O sea, nos pasó 3 o 4 veces, sí. Y además cuando uno escribe o bueno, cuando hace música suele ser una labor, o cine o demás, una labor más colectiva. Pero escribir, y muchos de vosotros lo sabréis, es una cosa muy solitaria y estás con inseguridades continuas todo el tiempo. No sabes si algo a lo que le has dedicado tantas horas o algo que a ti te puede parecer que está medio bien, y más si estás contando a veces tonterías de un amigo que imita a Michael Jackson, otro Sergio Algora haciendo no sé qué, y dices, pero esto realmente merece no ya las horas que le estoy dedicando, sino que alguien luego lo lea. Pues hay muchas inseguridades. Entonces que un editor en un momento determinado te diga, esto está muy bien, este capítulo me ha emocionado, esto me gusta mucho, por aquí vamos bien, pues siempre viene muy bien. Y cada vez que me lo iba a decir, Víctor, se cortaba la conexión. Él se quedaba hablando solo y nos pasó como 3 o 4 veces. Entonces, y diciendo cosas muy bonitas que luego no podía repetir. Claro, pues hoy las tendrás que repetir. O sea, yo he venido aquí, es la primera vez que hacemos esta presentación conjunta. O sea, yo tenía muchas ganas para que Víctor me diga cosas bonitas del libro. Y ya voy a la primera pregunta, que era que ¿cuánto es verdad del libro? ¿O cuánta verdad hay o cuánto es verdad? ¿Cómo es ¿Cuánto hay de verdad en el libro? Que yo sé que es mucho, ¿no? Sí, todo. Yo creo que, o sea, de verdad hay todo, porque pero todo absolutamente, todo lo que pone es verdad, incluso los comentarios negativos de la faja, que luego por detrás se convierten en positivos, o demás, todo es absolutamente verdad. Pero luego a la vez todo tiene bastante parte de mentira, porque todos recordamos las cosas a veces o como las queremos recordar o sin siquiera pensar que las queremos recordar así, sino que tu mente pues va construyendo las historias de una forma o de otra. Y hay una parte que sí que es premeditada que no es verdad exactamente. Si a lo mejor hay 3 noches que las juntas en una, o 3 anécdotas que las juntas como que han pasado en la misma tarde, porque lo importante es que el libro tenga una continuidad y sea fácil para el lector. Y porque tampoco
aporta nada, no es de repente una fecha en la que han puesto una bomba o acaba la Segunda Guerra Mundial o demás, o sea, te permite el material hacer ese juego, pero vamos, verdad hay mucha, o sea, es todo prácticamente. Ya dime cosas bonitas. Bueno, lo especial de este libro, de entrada, que por el formato cabe todo. Yo creo que cabe, o casi todo. Está todo, sí. Está todo. Casi todo. Pero es que encima Perruca escribe muy bien. Es que escribe muy bien. Es que escribe muy bien el puñetero. Entonces, claro, hay una idea sobre libros de grupos musicales. Si nos ponemos, por ejemplo, en grupos de los 70 hasta los 90, que quizá buena parte de lo que se cuente sean las broncas entre personajes, entre los protagonistas del grupo, ¿no? O todas las tías con las que se han ido, por ejemplo, o todas las drogas que se han metido. En este caso no hay nada de eso, o casi nada, ¿no? Por no haber, no hay ni suecas cuando podía haber suecas. Sí. Porque las pocas escenas que hay con alguna muchacha se acercan más a las películas de los años 70 españolas que algo, digamos que más atractivo, más sexy, ¿no? Es que estoy muy bien. Ya está, ya estoy contento, ya valió la pena el viaje. Claro, entonces esto pasó, fue hace más de 7 años cuando hablamos la primera vez, que era cuando tenías un libro un manuscrito de no sé cuántas páginas. Sí, 3.000, pasaba el papel unas 3.000, serían 1.000.000 de palabras. Claro, y entonces hablamos de muchas cosas, y una de ellas es que yo esto no te lo puedo editar. O sea, bueno, primero por el formato, pero hacer una edición de cortar, vamos a cortar aquí, vamos a cortar allá, porque realmente es que me parecía que era todo bueno, y que igual lo bueno del libro era el conjunto, ¿no? Entonces, meter tijera para... que lo hicimos, que lo hiciste, en realidad. Sí, sí, claro. Meter tijera para conseguir que este libro se quedara en esto, pero es que más pequeño sería imposible. Sí. Porque hay tanto contenido que realmente, bueno, lo que asegura es muchas horas de lectura. Porque este libro no te lo lees en un día y posiblemente en una semana. No, en un día no te lo lees. En un día ya sabemos que no. Porque cuando estuvimos con las correcciones y con los cambios, bueno, eso nos llevó un verano. Un verano entero, sí. Y currando a tope. Sí, y unos 3 años de edición hasta llegar a... O sea, ya la última fase como 3 años. Pero Víctor es un kamikaze. Maravilloso, absoluto. De hecho, desde el principio... Creías, el primer día yo recuerdo que te asustaste un poco, o te hiciste el asustado, pensando que... Porque Víctor se enteró, creo que fue a través de Pedro Vizcaíno, que yo tenía unas cosas escritas, entonces me escribiste y me preguntaste. Eso no, sí, me contactaste tú, te habías enterado de que yo estaba escribiendo algo, y creo que fue a través de Pedro. Sí, seguro, puede ser. Y entonces, como la estructura yo la tenía muy clara desde el principio, y eso ya estaba trabajado, eran las 67 canciones que habíamos hecho con Niño Gusano, los 67 capítulos. Okay. Tiene 67 capítulos, 67 cajitas y vas rellenando. Lo que pasa es que luego se me fue la mano también, evidentemente por el volumen. Entonces Víctor me dijo, oye, que me he enterado de esto y demás, que no nos conocíamos prácticamente nada. Mándame algo. Y entonces yo le dije, vamos a jugar. Dime, ¿cuántos capítulos quieres? Pues no sé, 3, 5. Pues dime 5 números, o dime 3 números, ¿Y qué fue cuando me dijiste? ¿No serás un ludópata loco? No, tú dime el 1, el 3, el 7, el 63, los que me digas, yo te los mando para ver si te gusta lo que hay. O sea, más como un picote, además para que te hagas la idea de un poco de todo el tema. Y creías que era un loco ludópata, y ludópata creo que no. Pero ese fue el arranque. Y la verdad que sí que ha llevado muchos años la parte de hacer diferentes niveles de lectura, lo que dice Víctor de que hay muchas horas de lectura detrás,
ha habido también mucho esfuerzo a la hora de que hay notas a pie de página que son más grandes que el texto. Hay como 2 libros, hay 2 niveles que están funcionando prácticamente a la vez y a veces más. Entonces sí que quería que hubiese, pues si alguien, las notas a pie de página se ve, empezamos con una voz en off, que luego ya se convirtió en algunas veces en fútbol en off, cuando hablo de fútbol, música en off, bueno, al final fue pop en off, cuando hablo de grupos musicales o historias ahí, también para ponérselo muy fácil al lector a la hora de, bueno, esto no me interesa o esta temática no me interesa, sigo con la trama principal y no me queda aquí atascado. Y luego también con un esfuerzo especial en que los 67 capítulos estuviesen tratados como 67 canciones, como cuando grabas un disco que o estás grabando música, que cada canción tiene su ritmo, tiene su duración, tiene sus arreglos, tiene sus melodías particulares, su instrumentación, algunas muy sencillas, otras mucho más barrocas, una con 3 voces, otras con 4, otras con 1. Ese tratamiento en las 67 canciones, 67 capítulos está hecho así, como si te pones una canción en un vinilo, te apetece la canción 3 de la cara 2, te la pones 4 veces seguidas si te da la gana, como hace Víctor a veces y yo también, y todos creo cuando nos enganchamos a una canción, y te puede funcionar como relato independiente, pero si te lo escuchas, como cuando te escuchas el disco entero, te tiene que funcionar de otra forma. Una canción cuando te la escuchas en un disco y estás escuchando el disco entero te dice otras cosas diferentes cuando se trata de un disco, no de una recopilación o demás. Bueno, te dice algo más o algo diferente o te aporta muchas más cosas en el contexto del disco en el que está. Pues con cada uno de los capítulos o con cada uno de los relatos la idea era esa, que en realidad fuese un libro de 67 relatos, que no tuvieses que conocer al niño gusano para nada, ni te gustase la música, ni te gustase Zaragoza, ni supieses dónde está, pero que el libro como artefacto literario se pudiese mantener. Esa era la idea, pues ese fue el trabajo de tantos años, y al ver que Víctor lo quería publicar y que a veces, que me está pasando, eso está siendo como la parte un poco más, para mí, más satisfactoria a la hora desde el punto de vista de escribir, gente que se te acerca, como nos pasó el otro día en Barcelona, o alguien que escribe a veces por redes sociales, o alguien que te llega y te dice, no tengo ni idea de que era Niño Gusano, soy mucho más joven, o soy mucho más mayor, o yo estaba en otras, no sé de qué narices estás hablando en ningún momento, el libro ha llegado a mis manos por como sea, pero el libro como libro me está gustando muchísimo, me está encantando la historia, la relación de los personajes, la historia de amistad, todo lo que estás contando, me gusta como libro, y eso es lo que yo me imagino que tú lo editaste también por eso, porque si fuese solo la típica biografía de un grupo musical que se parecen bastante unas a otras, pues un sello literario como es el tuyo, pues creo que no habrías... No, además con mis gustos musicales, que para mí lo más es las hermanas Goyi, por ejemplo. Quiero decir que lo mío nunca ha sido la música, ¿no? He sido siempre poco musical. O tengo poco gusto musical, digamos. Claro, hombre. Pero este libro es mucho más que todo eso. Además, una de las líneas importantes, además de lo musical, está el bar, el fantasma de los ojos azules, que se podría entender como un bar musical, sí, donde la música era era muy importante, sí. Y donde estaba prohibido que sonaran temas del Niño Gusano. Es así, ¿no? Sí, era así. Es que siempre nos había parecido muy hortera tener un bar y tener un grupo y poner todo el tiempo música de tu grupo en tu bar. Que es una tontería. Bueno, todo es una tontería, pero normalmente, porque aparte toda la lógica te dice, como hacían los Héroes del Silencio con La Estación o cualquier otro grupo, tienes el grupo de amigos que se juntan en un bar, pues ponen música, lo primero que ponen es a su grupo y luego cosas parecidas. Y nosotros lo teníamos casi no, lo teníamos como norma, era prohibido poner al Niño Gusano en nuestro bar, pero bueno, me parece una norma bastante lógica. Era un aburrimiento eso, si no, tienes que escuchar otras cosas. Sí. Y porque a veces poner normas absurdas y seguirlas, si lo haces porque quieres, porque tienes un bar o una librería o una tienda, tal. Yo creo que cualquier persona que se monta, o sea, que tiene su propio proyecto,
tiene que tener una serie de normas bastante absurdas, pero que tengan una lógica dentro de su cabeza y seguirlas bastante a rajatabla. No sé, te evita hacer cosas iguales a las que hacen los demás a veces, y eso me imagino que te diferencia, o está bien. Y para diferenciaros, hacíais cosas, hacíais, por ejemplo, concursos semanales geográficos, ¿no? Sí, los lunes hacíamos los lunes geográficos, concursos de todo tipo, pero más que para diferenciarnos, era para no aburrirnos. O sea, estamos todo el tiempo haciendo muchas cosas, pero para que estuviesen pasando cosas todo el tiempo. Pero no por, vamos a hacer cosas para que pasen cosas, sino porque no podíamos evitarlo. Igual que no pudimos evitar tener el niño gusano, o igual que muchos de los que estáis aquí, pues no podéis evitar hacer música o hacer otras cosas, es que no lo puedes evitar. Igual que yo no pude evitar hacer el libro, o sea, yo lo hice por una especie de necesidad, o más que una necesidad, es que yo no podía evitar, no podía dejar que esto que había llevado tantos años y tanto esfuerzo, y que había como un impulso tan grande dentro de mi cabeza, no podía no dejar de terminarlo. Luego que lo editase alguien, y fuiste tú, y ha sido genial, porque además Víctor estuvo desde el principio y estuvo al final, pero hubo una época, sobre todo en la época de la pandemia, recuerdo recuerdo una llamada tuya de, oye, yo creo que no voy a poder seguir con esto, pues estaba muy malo, además, en ese momento. Y estabas enfermo, y ahí te habían pasado, y estaba la cosa regular. Sí. Pero yo no me sentía traicionado en ningún momento, y así te lo dije. Fue, bueno, pero si el único acuerdo al que hemos llegado ha sido, cuando el texto esté acabado y tú lo veas, si te apetece lo publicas, y si no, no. O sea, ese era el único acuerdo que teníamos. Y es el único acuerdo que tenemos, ciertamente, porque yo creo recordar que todavía no hemos firmado. No hemos firmado el contrato. No hemos firmado ningún papel. Que eso no sé si, ahora te voy a preguntar yo, ¿eso lo has hecho con más autores? No tener absolutamente nada firmado. No, pero por melonez mía no he preparado el contrato. Entonces se puede decir que, bueno, no demos ideas, pero... Pero... puede que sea porque también en el libro, por ejemplo, se cuenta cómo en la época del niño gusano nosotros no llegamos a tener nada firmado con Grabaciones en el Mar, y además es verdad, decíamos que valía mucho más nuestra palabra, y creo que es verdad. Hace más de 100.000 años que funcionamos mucho más los acuerdos de palabra que los contratos firmados, los contratos y los papeles, pero todos llegamos a acuerdos continuamente con todo el mundo, incluso con nosotros mismos a veces, sin tener nada firmado. El tener palabra o el cumplir algo es mucho más importante que el tener el papel firmado. De hecho, cuando BMG RCA quería fichar al niño gusano, claro, nos decían, no haríais, ahí sí que llegamos a firmar, claro, no haríais el contrato con Grabaciones en el Mar, no le haríais sufrir tanto para firmar. Pues si no tenemos nada firmado con Pedro Vizcaíno, no tenemos nada firmado, pero nos sigue sacando los discos. ¿Y cuál era el acuerdo? Él nos saca los discos, nosotros hacemos canciones y ya está. ¿Nunca hubo nada firmado con Pedro? Con Grabaciones en el Mar. En un momento determinado al final, creo que por el cambio de editorial, de no sé qué, sí que llegamos a firmar alguna cosa, pero más a través de la editorial, de que necesitaba la autorización para los temas editoriales más que otra cosa. Pero era un contrato de palabra que valen más muchas veces que los contratos de papel, creo yo. De hecho, el nuestro, mira, es que se da el caso, además, eso, que aunque vivíamos, somos del mismo año y vivíamos en la misma ciudad, pero no coincidimos mucho. Yo en el Fantasma estuve unas pocas veces, pero no nos conocíamos. No, nuestra primera gran conexión fue cuando el día que creíste que era un ludópata extraño por decirte lo de Entonces, 5 números. Realmente, claro, a mí esa idea de el editor que publica Los Amigos me da bastante pereza. Pero me gusta mucho, y me ha pasado varias veces, no siempre, pero me ha pasado varias veces, que esa persona que conoces y a la que publicas luego se convierte en un amigo. Eso es el mejor regalo que te puedes llevar. Y bueno, y este es el caso. Es el caso. Esa es la cosa bonita que le tenía que decir. No me lo había dicho, otra cosa bonita que me tenía que decir. Somos amigos, es verdad. Por mi parte también. Además, y hablando
Y hablando de amigos, posiblemente una de las cosas más importantes del libro es que en todo momento está hablando de la amistad. Y de una amistad muy bella, una amistad que podemos recordar de nuestra adolescencia, porque realmente, ¿qué años teníais cuando empezasteis con el niño gusano? Unos 20, unos 18, otros 21, en torno a 20 años. Claro, con la edad que tenemos, críos, o sea, putos críos, que es así, ¿no? Pero con muchas ganas de hacer cosas y con intereses muy claros, intereses culturales, y aquí me incluyo, que mamábamos de una forma muy natural, ¿no? O sea, nos llegaba la información de no sé dónde, porque no había internet, lo de siempre, ¿no? Pero accedíamos a todo eso de un modo u otro, ¿no? Y se dio un caso en vuestro grupo que todos teníais intereses culturales de un modo u otro, ¿no? O musicales. Musicales, todos coincidíamos en los musicales, sobre todo. Sí. Y de lectura, por ejemplo. Sí, muy lectores. O sea, de lectura el que más Sergio. Y yo un poco por contaminación también, bueno, ya venía también, o sea, sobre todo de lectura más Sergio y yo, y musicales los 5. Y además con gustos muy abiertos y muy diferentes, que yo creo que eso enriqueció mucho al grupo. Sergio Binade había aprendido a tocar la guitarra escuchando a un disco de Europe que le habían regalado cuando era un crío, Serrat, Black Crowes, que se lo acababan de regalar hacía un tiempo, y o sea, como muy abierto. Mario era mucho más, muy selecto, iba a la psicodelia de los años 60, debe tener una colección, ya la tenía entonces y la que debe tener ahora es brutal, muy psicodelia años 60, y luego también muy en la parte del indie, un poco más arriesgado, folk implosion y ese rollo. Algora yo creo que era el que tenía la mentalidad más abierta y el que sabía más de todo tipo de música, desde un punto de vista más pop, que daba igual que fuese la música ligera italiana, que los brincos, que algo que acababa de salir o lo que fuese. Y yo un poco parecido a algunos de ellos, pero me gustaba mucho el flamenco y me gustaba mucho el jazz y la música africana y otro tipo de cosas, pero en lugar de llevártelo a una parte de discusión, yo creo que eso fue positivo y que enriqueció muchas de la forma de concebir muchas de las canciones del Niño Gusano, que a veces cuando te venía un arreglista o te venía alguien o no sé qué, decía, esto es un carnavalito, esto es una cumbia pasada, no sé qué, esto es una jota, esto parece una sardana, pero ¿qué me estás contando? Pero bueno, era también... era la forma de hacer las canciones y de estar en el grupo era como muy libre, era lo que si algo salía y nos gustaba, aunque fuese un poquito, iba hacia adelante, y si a alguno no le gustaba nada, pues se quedaba ahí, nos decíamos muchas barbaridades entre nosotros, pero siempre nos lo tomábamos muy bien, y yo creo que eso ayudó mucho a que saliese lo que salió. Aún así, eres crítico con alguna de las canciones o con los arreglos de algunas canciones. Claro, porque a ver, si haces 67 canciones y no eres los Beatles, y aunque lo seas, muchas de ellas, o sea, es que es un tema matemático, igual que, mira, ahora se me ha olvidado, pero lo tengo que volver a preguntar cuando alguien me dice que se ha leído el libro entero. Yo quiero saber cuáles son los 4, 5, 6 o 7 capítulos, como mínimo, más flojos del libro. O sea, si has hecho 67, en tu cabeza van a funcionar todos fenomenal y seguro que es todo de maravilla. Pero tiene que haber algunos que sean flojos. Tiene que haberlos. O sea, porque si no, el libro vale. Yo te lo reconozco. Yo creo que no es malo el libro, que está bien. Pero en 67 capítulos tiene que haber algunos que sean peores que otros. Y no he encontrado a alguien que me diga, o sea, que también va con gustos. También me imagino que va por temáticas o demás, pues con la música propiamente dicha es lo mismo. Yo hay canciones que ahora mismo no sé discernir del Niño Gusano si son las buenas, creo que sí que lo tengo claro, porque sí que creo que está esa parte objetiva. Las que son buenas son muy buenas, pero hay otras que ya no sé si me parecen bien porque les tengo mucho cariño o si son realmente, algunas sí que las veo, que creo
que son flojas o que son malas, y es normal. Hay algunas que son de aprendizaje, otras canciones que te sirven para otras cosas, otras que en el contexto de ese disco están muy bien, pero luego en otro momento, pues escuchando otras cosas, dices, bueno, Algora desafinaba bastante, había partes en las que sabíamos tocar muy mal, o todavía no sabíamos tocar. Entonces eso a veces era algo que era muy bueno para las propias canciones, pero en otros momentos, pues son muchas canciones, entonces tiene que haber malas. Entonces sí que he intentado ser honesto en esa parte, incluso en canciones que a todo el mundo les gustaba mucho y que a mí me gustaba menos, también lo he dicho, porque a los 4, luego ya 5 que éramos del grupo, es normal que cada uno tenga sus preferencias, o incluso de partes de canciones o de canciones enteras. Entonces sí que, y hay algunas que sí que es verdad que digo, esta puede que sea la peor, o esta está entre las peores, o esta será de las peores de las que hicimos, pero aún así pues voy a seguir contando, voy a seguir narrando. Pero si pensase, como dice Sergio, como decía Sergio Minade, que las 67 eran buenísimas, pues es autoengañarnos un poco. Me cago en Dios. ¿Cuántas veces dices me cago en Dios? 53, me parece que conté. Y todas, creo. Todas, absolutamente. Llevan nota de traductor para los que Sí, cada vez que alguien dice me cago en Dios, que casi todas las veces es Sergio Minade, hay una nota a pie de página que pone la nota del traductor. La nota del traductor, el traductor es inventado, soy yo también. ¿El traductor de qué? La nota del editor también es mía, no son del editor. O sea, todas las notas de todos los personajes son mías. Víctor no tiene la culpa. Pero me hizo gracia, lo fui a poner una vez y luego ya dije, ¿por qué no lo pongo todas? Esta cosa que tenemos de cuando leemos libros de Carver, por ejemplo, que he visto por ahí, o sobre todo de los Yankees y más de la zona de Los Ángeles o California, que ponen en muchos textos un taco, o ves ahí una expresión, no sé qué, y te pone debajo, en español en el original, como incluso de Chandler vi hace poco. Claro, acostumbrados a que los hispanos como que juran en hebreo, bueno, en hebreo no, juran en castellano, pero claro, tú lo estás leyendo en la traducción y te tienen que aclarar que ese taco está en español en el original. Entonces, la primera vez que puse el me cago en Dios, dije, coño, voy a poner aquí en español en el original. Y como salían muchos, pues ya lo hice todas las veces, y salían 53. Y Chinarro. Y el señor Chinarro sale en todos los capítulos. Salen todos. Otro sale Chinarro. Sí, me di cuenta, también fue otro juego también. Me di cuenta que salía mencionado en muchísimos de los capítulos, en muchos, o incluso partes de referencias a sus letras o lo que sea. Dije, bueno, pues voy a hacer un peinado y que salga Chinarro en todos. Y Chinarro de una forma u de otra sale en todos los capítulos. O salen muchas referencias a Amanece que no es poco, muchas de los chascarrillos que hacemos, muchas de las frases a veces explícitamente, pero otras tienes que saberte muy bien la película para relacionarlos. Así, hay muchos como niveles, hay muchos juegos en ese sentido. Olvidábamos que el libro también tiene mucho cine. Y mucho cine disfrutón, además. Sí. Por la parte de Top Secret, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, o Fama. Sí, hay algunas notas a pie de página. En el caso de Top Secret o de Fama, y algunas que se quedaron por el camino, pues también era de Fiebre Sábado Noche, o de Gris, o de alguna más. O de Amanece que no es poco, incluso. Esa al final no salió. No había otra como... No. O sea, en las notas a pie de página a veces hay pequeños ensayos sobre cine o sobre música. Hay una nota a pie de página que ya no... Bueno, para mí no es demasiado larga, aunque a alguien igual se le puede hacer, de cómo diferenciar una balada de un bolero y de una ranchera, y defendiendo todo el tiempo el bolero y también la ranchera y por qué, y metiéndonos con las baladas. También yo creo que viene bastante bien argumentado, porque las baladas son lo peor. Las baladas son lo peor del mundo, son nacionalistas en el peor sentido, aunque sean nacionalistas del corazón. Bueno, da igual, es otra. Si os interesa, ahí lo tenéis. Hubo un día de los últimos días que me decía Víctor, no sé, fue escrito, llamada, ahora no lo recuerdo. Qué cabrón, las notas a pie de página. Dije, esas sí son muchas. Y dice, joder, muchas, 500. Dije, coño, 500 notas a pie de página. Y me dice, sí, 500. Pero 500 exactas. Pero no es que sea 497 o 502. Lo has hecho a idea. Claro, esto es un toque de los tuyos. Has hecho 500 notas a pie de página para que fuesen 500. No, pero... Pues no, o sea, no fue premeditado, tiene 500 notas a pie de página, 500, pues porque salió así, es que lo pedía el texto.
El texto habla, no es que llevo sombrero, yo llevo pipa, entonces yo soy un medium del texto. El texto pasa a través de mí y él es el que se expande. Es una chorrada y es una tontería cuando se lo escuchas decir a otros, o como yo lo he dicho ahora, dices, vaya tontolaba, o vaya tontería. Pero en los mejores momentos de escritura, yo, editor, te he de reconocer que yo he sentido esa cosa, de tener que dedicarle muchas horas a, o sea, entrar como en una especie de momento en el como cuando tocas la batería con los ojos cerrados, entrar en una fase en la que solo estás haciendo como de medium. Y yo eso lo he sentido, yo lo he notado. O sea, ya puedo decir que soy escritor, además porque llevo pipa y sombrero y tengo un tocho, o sea, ya lo puedo decir. Pero yo he notado eso, lo he notado. Cuando se lo escucho decir a otros, dices que qué tontería. Pero yo lo he notado y muchas veces. ¿Qué te parece? Me parece bien. Además de todo eso, hay un personaje que para mí es importantísimo porque es uno de mis capítulos favoritos, que es la anécdota del fantasma de la entrada de Loquillo. Porque creo que Loquillo, cualquier libro, o sea, cualquier libro donde lo pongas, lo mejora, ¿no? ¿Puedes contar un poco lo de... Es tan buena esa historia. Es muy buena, pero vamos a dejar a la gente con las ganas para que se la lea. Claro, lo que sí que voy a decir es que, y creo que, no sé si me lo dijiste tú o alguien me comentó, es muy difícil que alguien se enfade de los que... Sí. Si eso tú me lo decías como un mérito del libro, que sabiendo tanta gente y tan cercana y con tantas anécdotas y tantas cosas, está todo el mundo tratado con mucho cariño, pero además porque el texto lo pedía así, le ponía medium y el texto lo pedía así. Salvo Loquillo, que puede que sea una de las pocas personas que se puedan enfadar. Y el otro día lo pensábamos, ¿sabes? Porque además me iba a encontrar con Loquillo, que al final no me encontré con él, pero no pudo ser, pero iba a estar con él y tenemos la cosa de que si alguien de su entorno se ha leído el libro, igual, yo no creo que quede mal, porque queda como una estrella del rock, que es lo que es, se queda como su personaje, él es un personaje y ya está. Pero es uno de los capítulos más divertidos, la verdad es que hay mucha diversión también en el libro, pero no lo voy a contar. Y además de diversión y de amistad, como hablábamos, también hay mucho amor. Es un libro muy amoroso, y muy amoroso por esas personas a las que se nota que has querido mucho y bueno, que quieres, sí. Y que, bueno, por múltiples causas ya no están, ¿no? Sí, hombre, sobre todo Sergio Algora y Alberto Genzor y Rafa Angulo, que muchos lo conoceríais, que era el coordinador de Mundo Sonoro en Aragón y muchísimas otras cosas, hacía muchas cosas. Sale todo el tiempo como Rafa Anguso, porque le llamábamos siempre Rafa Anguso, porque si alguien decía Rafa Angulo, pues el otro le hacía una rima, acababa en ulo, y así pues le hacía mucha gracia que le... Sí, la verdad es que hay, o Jacobo García Rodeja también, ahí salen varios de los... Esa es tal vez era la parte más difícil del libro, porque te estás apropiando de unos recuerdos que muchas veces son propios y unas emociones que son propias, pero a la vez estás hablando de alguien que ya no está y que ya no se puede defender o opinar, o para bien o para mal. Entonces, y luego a la hora de recortar, claro, a la hora de recortar de las 3.000 páginas a las 800 y pico, había muchas anécdotas y muchas cosas en las que estaban ellos. Félix Romeo también salía bastante más. Bueno, falta muchísimo, Algora, claro. Entonces, el ajustar el relato, claro, yo imagino que si estás escribiendo o si tienes escrita una historia de fantasía de un planeta no sé qué y te has inventado unos personajes y bueno, tienes que ajustarlo, pues... Pero claro, si los personajes y las situaciones son amigos tuyos que encima ya no están, el estar recortando y el estar ajustando todas esas partes era como más doloroso, era como estar dejando fuera, porque al final se te acabarán olvidando unos recuerdos y unas cosas que dolían especialmente. Pero en caso de duda todo el tiempo venía pensar en el texto, lo que estábamos hablando un poco antes,
Hace poco lo nombrábamos, el dicho este de Borges, una de las frases de Borges que más me gustan, que es la del que cuando lees algo con muchísima facilidad, seguramente ha sido escrito con muchísima dificultad. O sea, el leer algo así del tirón muchas veces lleva que alguien se haya pegado muchísimas horas y muchísimo esfuerzo para que ese texto tenga sentido y tenga ese ritmo y se pueda leer así de fácil. Entonces, sí que es verdad que ha primado el texto antes que la cronología o antes que el cariño que pudieses tener a determinadas personas o a determinados personajes o situaciones. Sobre todo porque lo que hablábamos antes, el libro o la idea es que el libro se sostenga como libro. O sea, que no sea el voy a leer algo sobre el niño gusano, que lo es, si quieres, o no sea voy a leer perrucadas, que lo son también, sino que alguien que no te conozca de nada, que no sepa nada, abra por donde abra el libro, da igual que sea la 3, la 7 que la 56, pues le pueda funcionar literariamente, que es una cosa bastante ambiciosa. Es que el otro día, igual algunos lo leeríais, la última crítica importante o larga que salió del libro, que fue la de Javier Losilla, a mí me pareció preciosa, pero hay gente que la ha notado casi, o que la ha percibido como un ataque, porque él acababa Losilla diciendo Perruca ¿es Perruca un pedante? No lo sé, o tal vez lo sea, ese era el final. Y hablaba, y decía que el libro hablaba muchas veces de cosas que el típico chascarrillo de una noche de estar de juerga con unos amigos, que si estás ahí te lo has pasado muy bien, pero si no, pues igual te pierdes algo. También ponía en duda que el niño gusano hubiese sido tan importante para tanta gente, ponía en duda que Algora fuese un poeta tan grande como digo yo en el libro, pero aún así él decía que el libro era imprescindible y que había que leerlo. Y al final decía que sí, que a lo mejor yo era un pedante, que no hay más que verme, seguro que sí, porque es que un tocho iba con pipa y sombrero. Pero me pareció una crítica maravillosa, porque decía que el libro era bueno y que estaba bien. No me pareció para nada ofensiva, y seguramente tiene algo de pedante, aunque yo crea que no soy pedante o que no, yo qué sé, pero si tengo un editor con gafas y barbaita como tú, y un poco pedante también, y vamos con sombrero y pipa, venimos a Huesca con el sombrero de invierno además, y hacemos un tocho así, pues algo pedante tiene que haber. Pero a mí me parece una crítica maravillosa. Es que posiblemente publicar un libro ya puede ser, ya entra en el entorno de lo pedante. Seguro. Yo creo, sí. Editarlo no, pero publicarlo... Sí, editarlo también. No, editarlo no, porque te dedicas a eso. Tú vives de la pedantería de los demás, por así decirlo, y es normal, o sea, está bien. Bueno, pues está guay. Medio vivo. Pero editar un disco también tiene algo de pedante, subirte a un escenario también tiene algo de pedante. Yo prefiero pensarlo más como algo inconsciente. Escribir una reseña también. Sí. Puede ser pedante, claro. ¿Ves? Pero mira, eso es más pedante todavía, porque no, quiero decir que, y yo creo que vamos a acabar porque los niños se están cansando y algunos os tendréis que ir, y si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, pues que la haga, y si no, hemos tenido un montón de comida y de bebida, o sea que, y si alguien quiere algo más, pues ya, pues aquí vamos a estar. Pero creo que en ponerte a hacer algo, música, por ejemplo, y subirte a un escenario, o sea, más que, por lo menos en la parte que yo le percibí con el niño gusano, o con Tachenko, o con Bigot o demás, o incluso lo de ponerte a escribir, yo lo veo más, como, por lo menos en mi caso, yo lo he percibido más como una cosa inconsciente, como algo que inconsciente en los dos aspectos, sí. en el que lo haces inconscientemente y a la vez que no eres consciente de lo que eso puede significar para las otras personas. Que se puede confundir con lo pedante, o a lo mejor podríamos decir que es la parte buena o positiva de lo pedante. Igual lo pedante tiene una parte bonita, que es esto, y hemos venido a Huesca hoy para darnos cuenta de que la parte bonita de lo pedante puede ser la inconsciencia. Bueno, que sí. No sé. Yo pensé en esto hace un tiempo, cuando ya no existía el niño gusano, y fue un día hablando con Agustín Fernández Mayo, hablando de la Costa Brava, cuando ya estaba la costa, y él decía, es un grupo muy valiente. Y dije, ¿qué estás diciendo, Agustín? Y iba un poco por este lado, por la trayectoria que había tenido Fran hasta ese momento, Algora, y el hacer ese tipo de canciones, y el salir tanto a tocar y exponerse tanto, pero no lo había pensado como valentía hasta
y bueno, fue Agustín Fernández Mayor que me lo dijo, y sí, hombre, sí que hay un punto, ¿vale? Y este libro, por ejemplo, es verdad que tiene una parte de exposición emocional del autor pedante valiente, que en este caso soy yo, que va mucho más allá de lo que yo había pensado en un momento determinado. Natalia, mi mujer que está aquí, ya me lo dijo, como yo también me lo dijo en algún momento. Mi hijo, que está aquí, que fue el que vio perfectamente por dónde iban los tiros de la faja la habréis visto, la faja antifaja. Ayer me dijeron que Pepa Bueno estuvo un montón de rato hablando de la faja el otro día. Sí. No sé si la había entendido bien, pero estuvo hablando de ella. Pero yo recuerdo estar en una conversación con mi mujer y mi hijo, cuando estábamos, que yo quería que la faja fuese, o sea, que llegase hasta arriba, o sea, los 2 deditos que faltan para que no sea sobrecubierta fue gracias a Gomollón. Y entonces yo me di cuenta de que la idea era buena y de que podía funcionar cuando mi hijo, en cuanto se la conté, la vio muy bien y dijo, a ver, entonces es como que por delante en la faja alguien diga, ¿puedo decir tacos, papá? Sí, sí, puedes decir tacos. Alguien diga, es una puta mierda, eso es. Y que por detrás la misma persona diga, lo podría haber escrito el mismísimo Jesucristo. Pues, esa es la idea de la faja. Y él me dio la clave ahí y dije, claro, eso es exactamente destilándolo. Sí, y tú la querías hasta arriba. Yo la quería, bueno, un poquito, claro. Que fuese un poquito más larga, siempre un poquito pero más larga. Pero es que ya es una faja, entonces es una sobrecubierta. No, pero bueno, que llegase hasta aquí, mira, aunque se viese... Sobrecubierta. Bueno, da igual. No, sobrecubierta tiene que cubrir entero el libro. Bueno. Si no lo cubre entero, no es sobrecubierta. Es faja gigante, y aún así ya es faja gigante. Pero bueno, fue una de las cosas divertidas que nos permitimos también. Pasamos al ruedo de preguntas. Turno de preguntas. Turno de preguntas. Igual voy a empezar por el final. Lo que se dice indie actual suelen ser bandas muy miméticas y que todas suenan prácticamente igual. Todas suenan como Franz Ferdinand pasado al castellano, o sea, la mayoría de ellas. Pues porque, por ejemplo, no sé si El Niño de Elche o algunas otras propuestas, no sé si se consideran indie actual, creo que no. Creo que cuando hablan de indie hablan de otras cosas. ¿Te gusta más o menos El Niño de Elche u otras cosas? Pero parece que sí que se ha quedado como una etiqueta para un tipo de bandas como muy arquetípicas y todos con el mismo bigotito, con el mismo flequillo, con la misma forma de dar guitarrazos o el mismo tipo de sonido de bajo, guitarra, batería y una parte de los Cure y otra parte de tal. La mayoría de los grupos que llaman indie actuales son, creo que son así, hay grupos buenísimos, pero estamos hablando de etiquetas. Entonces creo que sí que se ha quedado como esa etiqueta y que a lo mejor hay un capítulo del libro en el que sí que se intenta reflexionar, incluso desde bastante sentido del humor, de qué es el indie y qué es ser indie, porque el indie es una etiqueta que se puso cuando los sellos independientes, o sea, si algo era de un sello independiente era indie y luego ya no, pero podía haber sellos independientes que hiciesen absoluto mainstream y había muchísimos sellos grandes que tenían a grupos que eran muy independientes. O sea, nosotros intentábamos más diferenciarlo en que indie es si haces la música, referido a la música que quieres, sin ninguna cortapisa del mercado y haces lo que te da la gana. Pero claro, y entrábamos también en el que Rosanna o Alex Ubago o Rosario o quien sea, que en su momento eran grandes, eran superventas, ellos hacían la música que querían, o Alejandro Sanz, o yo qué sé, o sea, entonces ahí lo de las etiquetas sí que siempre ha sido un poco, es un tema controvertido. Nosotros nos consideraban indie y nos consideraban noise pop porque estábamos en esa época. Yo creo que éramos un grupo mucho más pop y mucho más abierto de lo que en comparación con los otros grupos que nos solíamos encontrar. Entonces no nos gustaba demasiado la etiqueta, pero tampoco nos importaba mucho, sobre todo la de indie o noise pop, que noise pop dejamos de ser en
en un concierto en Francia, la única vez que salimos de España, porque Mario, que hacía muchísimo ruido con su bajo, le metía un fuzz, un pedal de distorsión, que yo sí que no lo había visto nunca, meter esa distorsión en el bajo, se le había soltado un cable, lo tenía abierto encima del plato el pedal de distorsión, y se acercó el cocinero, que era cocinero camarero, lo hacía todo, un señor que se parecía a Picasso, iba sirviendo ahí el potaje que estaba poniendo y se lo pone encima del pedal de distorsión, le anegó de aceite y de pimiento y de tomate todo y dijo, todo lo que está en la mesa es para comer. Bueno, casi se pegan, pero luego acabaron súper amigos y ese día acabó en Noise Pop para el Niño Gusano, porque ya no hacíamos tanto ruido. Mario ya no se compró otro pedal, ya no arregló el cable y ya el bajo sonaba más limpio. Pero nosotros siempre pensamos que éramos un grupo pop, sobre todo, o sea, la definición que nos dábamos era un grupo pop desde el punto de vista de hacer pues canciones y melodías, y como te salías en cada momento, unas con trompetas, otras solo con una guitarra, otras con un xilófono. O sea, nosotros nos veíamos un grupo más pop que un grupo más indie. Indie era porque estábamos con una independiente, incluso teníamos una discusión neofilosófica que también sale en el libro, del capítulo que hablaba de que decíamos, bueno, y si Pedro Vizcaíno se traslada a la oficina a Andorra, ya está en otro país. Entonces tiene una oficina en Zaragoza y otra en Andorra. Ya es una multinacional porque tiene oficina en 2 países. Entonces el Niño Gusano, ¿qué pasa? ¿Ya deja de ser indie o qué? ¿Deja de ser indie porque Pedro Vizcaíno se abre una oficina en Andorra? ¿O qué pasa? Ya es una multinacional, ya tienen los 2 sitios. Entonces hacíamos bastante broma con ese tipo de cosas. En la biografía defines el grupo como música ligera. Sí. ¿Crees que eso a algún fan del Niño Gusano le puede ofender? A mí incluso me ofende, ¿no? ¿A ti te ofende la música ligera? Me ofende bien, ya, positivamente, ¿no? Pero lo de música ligera puede sonarle raro. Es que además, o sea, es un conjunto de música ligera. A mí era como me gustaba definirlo, y a Algora le gustaba mucho esa definición. Sí, porque esta parte del conjunto tiene mucho que ver con el aspecto verbenero de la música. Acostumbrados a que llegaba una banda, un grupo, que solía ser orquestas haciendo versiones o demás. A ver qué conjunto es el que ha contratado el ayuntamiento este año. Esa parte, eso del conjunto siempre me hacía mucha gracia porque sonaba muy verbenero. Y el Niño Gusano era un grupo muy verbenero en el sentido... mira, Rafa Anguso de hecho decía siempre que todos nuestros discos, fueron 3, se abrían con una melodía circense y es verdad, Pelícano y Telehueso y demás, pues nunca lo habíamos pensado, pero esa cosa que teníamos de cuando llegábamos a algún sitio, de la fiesta continua que se iba retroalimentando de la gente con la que nos encontrábamos y lo que hacíamos nosotros mismos, que era como muy circense también, pero salía de una forma muy natural. O sea, era como la fiesta continua, incorporando los aspectos de donde estuviésemos. Si en una sala tenía los techos más altos o más bajos, o si nos encontrábamos alguien con un mechón blanco, pues íbamos ahí como a hacer que apagábamos el cigarro. O sea, había como esa parte del conjunto de verbenero que llega a la ciudad, el circo que llega a la ciudad, eso sí que lo tenía el Niño Gusano, pero sin buscarlo. Y la parte de música ligera también creo que la tiene el Niño Gusano, esa parte de influencia de la música, de la canción melódica italiana que a ti te gusta tanto, que a la vez tiene una parte del swing y del jazz de los años 40, 50 y 60, una parte muy de sorpresa que nunca sabíamos muy bien qué es lo que iba a pasar, una parte de muchas melodías. Entonces sí que tiene, o sea, yo creo que sí que éramos un conjunto de música ligera más que un grupo indie. Me gusta más esa definición, pero...